Capítulo 5 del libro Evaluación del Aprendizaje y para el Aprendizaje de Tiburcio Moreno Olivos. Métodos y técnicas de evaluación cualitativa. Los métodos y técnicas dependen del sentido y forma de la evaluación. El capítulo entregará orientaciones metodológicas sobre técnicas y estrategias para aplicar evaluaciones. Técnicas de recogida de datos. Los instrumentos utilizados para la investigación deben ser fiables y válidos. Para los profesores es de suma importancia que estos instrumentos les permitan obtener información útil para el propósito que busca. Esta información debe ser procesada y combinada de manera crítica y reflexiva para poder emitir un juicio acertado sobre los y las estudiantes. A esta combinación se le denomina técnicamente triangulación, porque sobre un mismo sujeto se conjugan tres o más perspectivas, evidencias o metodologías. Así, en la evaluación del aprendizaje deberían integrarse el punto de vista del profesor, los estudiantes y otros colegas u otro observador externo. La observación es un examen atento que un sujeto realiza sobre otro u otros sujetos o sobre determinados objetos y hechos para llegar al conocimiento profundo de los mismos, mediante la obtención de una serie de datos generalmente inalcanzable por otros medios. La observación es la mayor fuente de información de una persona, tanto en proceso de evaluación como en cualquier situación de la vida. Ofrece información permanente a la persona sobre lo que ocurre en su entorno. Para que la observación cumpla con la fiabilidad y validez necesaria, Casablanca destaca las características que debe cumplir: planificación, definición clara y precisa de objetivos, sistematización, delimitación de los datos que se recogerán, registro de datos en los instrumentos o soportes convenientes, triangulación de las observaciones realizadas. La observación participante. En este tipo de observación, el observador está integrado en mayor o menor medida en el grupo al que debe observar. La posición del profesor puede considerarse dentro de esta categoría, porque forma parte del proceso educativo que está teniendo lugar. La observación no participante. En esta modalidad de observación, el observador es absolutamente externo al grupo. Permanece al margen de las actuaciones de éste y de las relaciones que se establecen entre sus miembros. Un observador completamente externo al grupo clase, sin responsabilidades en el desarrollo de ésta, por lo que se espera que su información sea mucho más completa, ya que se trata de una observación desde una posición distinta y complementaria a la de los protagonistas de la acción. Es importante señalar que ambos tipos de observación pueden resultar útiles en función de los objetivos que se persiguen y de la evaluación a realizar. La entrevista. La entrevista es una conversación intencional y una técnica básica de evaluación que busca la formación de los estudiantes, porque los involucra tanto a ellos como al profesor o profesora. Se evalúa a través del diálogo. Se trata de lograr mutuo entendimiento entre ambos participantes, eliminando el ejercicio coercitivo de autoridad. Permite comprobar y apreciar la consistencia del razonamiento y de las capacidades de los estudiantes. La postura crítica del profesor o profesora hará que el estudiante defienda y argumente sus ideas y conocimientos. Se busca el desarrollo y el crecimiento del pensamiento crítico que exige la argumentación y puede ser concebida como un examen oral. Su principal objetivo es saber qué significa el aprendizaje para el estudiante y valorarlo con él. Las preguntas deben ser claras y precisas. Las ventajas de la entrevista es la garantía de veracidad, que capta la actitud del entrevistado y que genera respuestas más profundas. Sin embargo, las desventajas de la entrevista podrían ser el tiempo y la dedicación para preparar y ejecutar la entrevista, la preparación previa que requiere, el afán del entrevistado de ser bien valorado, la ausencia de anonimato y el sesgo de información del entrevistado. Tipos de entrevista. Primero tenemos la entrevista formal, que debe ser preparada previamente por el entrevistador.
Dentro de la entrevista formal encontramos la entrevista estructurada. Se sigue un cuestionario previamente elaborado que sirve como guión para el entrevistador. En la entrevista semiestructurada se sigue un cuestionario preestablecido, pero con cierta flexibilidad, es decir, se pueden modificar las preguntas. La entrevista libre o abierta no exige guión predeterminado y se inicia con una pregunta o tema cualquiera. Por último, la entrevista informal. Es espontánea y no posee preparación previa, pero también permite recoger información importante. La encuesta consiste en la obtención de información sobre un tema. Se realiza mediante la aplicación de cuestionarios orales o escritos. Se puede aplicar mediante llamada telefónica, envío de un cuestionario, por mensajería, videoconferencia, correo electrónico, etc. Objetivos: describir las condiciones existentes en el desarrollo de la situación evaluada. Describir formas de conducta o de funcionamiento con las que poder comparar las situaciones anteriores. Y por último, determinar las relaciones existentes entre diversos acontecimientos o situaciones y entre personas. Diseño de la encuesta. Conocer claramente la finalidad que se pretende con su empleo. Determinar la población a la que se dirige. Por último, disponer de los recursos necesarios para llevarla a cabo. En relación con la evaluación de los procesos de enseñanza y aprendizaje, cabe concretar la aplicación de la encuesta al alumnado de un grupo para obtener información sobre los objetivos y contenidos alcanzados, solicitar información acerca de diferentes elementos de la programación educativa. B. Al alumnado, profesorado y familias para obtener datos acerca de la coherencia en cuanto a la aplicación práctica de lo establecido en los planes y proyectos del centro escolar. Trabajos del alumnado. Incluye todo tipo de tareas, ejercicios y actividades que los alumnos realizan en el aula o fuera de ella. Las actividades realizadas deben permitir la evaluación tanto del proceso de aprendizaje mientras este ocurre, como de los resultados alcanzados. Por lo tanto, los trabajos del alumno representan una fuente de información de datos insustituible para disponer de la información precisa en el proceso de evaluación. Portafolio. Colección de documentos que reflejan el rendimiento, desempeño y los trabajos que tiene el estudiante en el proceso de enseñanza-aprendizaje. La exposición. Representación en vivo de alguna destreza técnica o artística del estudiante, competiciones entre pares, los debates, o presentaciones de proyecto. El propio estudiante se debe convencer de que sabe y convencer a los otros. La participación de los estudiantes es importante. Hay un diálogo entre profesor y estudiante. Debe conocerse la rúbrica por la cual el estudiante será evaluado. Los exámenes. Tienen tradición en el ámbito educacional, conocidas como pruebas objetivas. Tienen un número de preguntas o ítems, pero no siempre fueron hechos para el ámbito educativo. En un principio se usaba en la psicología como test de inteligencia. Es una prueba estructurada en torno a preguntas que el estudiante debe responder. El anecdotario. Es una ficha donde se anota el nombre del estudiante, la observación realizada, la fecha y la firma del profesor. La observación que suele contener deben ser rasgos no habituales en el comportamiento del estudiante, tanto positivos como negativos. Se puede elaborar cada mes o trimestre anotando las observaciones recogidas en el periodo. Cuando la conducta inhabitual desaparece, puede eliminarse la ficha del estudiante. La lista de control. Es un cuadro de doble entrada en el cual se recogen en la columna izquierda los objetivos que deben alcanzarse en un periodo determinado. Deben anotarse de manera clara, precisa y directa. En la parte superior horizontal aparecerán los nombres de los estudiantes.
Cuando alguno alcance un objetivo, se anotará una marca en la cuadrícula correspondiente donde se cruzan estudiante y objetivo. Sus características y modalidad de trabajo la hacen un tipo de registro de información muy valioso y por ello permite una evaluación continua de los estudiantes sin grandes dificultades. Escala de valoración. Es un registro de datos en el cual se reflejan ordenada y sistemáticamente los objetivos o indicadores que pretenden evaluarse en relación con una persona o una situación, valorando cada uno de ellos en diferentes grados, que pueden expresarse numérica, gráfica o descriptivamente. ¿Cuáles son los tipos de escala de valoración? Tipos de escala de valoración. Según la forma en que se anoten, los datos de la escala se califican en escalas numéricas. Se valoran objetivos o indicadores mediante una serie ordenada de números. Escala gráfica. Se valoran los objetivos o indicadores dentro de un continuo marcado con aspas, puntos o descripciones concisas que permiten elaborar un gráfico. Y por último, escalas descriptivas. Se valoran mediante un conjunto de expresiones verbales, el grado de consecución de un objetivo o la valoración de un indicador determinado. Cuestionario. Conjunto de preguntas estructuradas acerca de un tema es de forma escrita. Hay tipos de cuestionario. Uno de ellos es para recoger información de forma anónima, lo que garantiza veracidad. Para su elaboración hay que tener un lenguaje claro, términos bien definidos, un formato sencillo que facilite su respuesta. Tipos de cuestionario. El cuestionario cerrado. Su tipo de respuesta es sí o no. El cuestionario abierto. Su tipo de respuesta es todo lo que el sujeto quiere expresar. El cuestionario mixto. Contiene respuestas del tipo abierta, sí o no, y de las cerradas, donde ellos expresan lo que desean. El cuestionario de control de procesos y resultados de aprendizaje. Son preguntas acerca de lo que se debe desarrollar en el aula y cómo los estudiantes van adquiriendo los aprendizajes. El sociograma y el psicograma. Representación gráfica de los resultados obtenidos por técnicas sociométricas, las cuales consisten en saber las preferencias intelectuales, afectivas y los rechazos que pueden existir dentro de un grupo. Diario del alumno. Cada alumno anota algunos comentarios sobre la clase, ambiente de la clase, relación con sus compañeros, grado de satisfacción, actividades que más le han gustado, sus actitudes ante algún problema social o moral. Este es un buen instrumento para conocer desde su perspectiva lo que ocurre en el aula, su propia autoevaluación para implicar a los alumnos en la mejora de su aprendizaje y del proceso de enseñanza. La grabación. Instrumento útil cuando el evaluador afronta las dificultades de la observación rigurosa y el registro de información en casos específicos. La recogida de datos en situaciones de comunicación, la manifestación de actitudes, el lenguaje no verbal, etc., son situaciones que se caracterizan por ocurrir con gran rapidez, difíciles de reproducir y registrar con precisión. La grabación en audio, la grabación en video o incluso la fotografía son de gran utilidad para contar con datos fidedignos a la hora de realizar registros escritos completos de estas situaciones. La grabación permite la reproducción permanente de las situaciones seleccionadas, lo que permite ver o escuchar las veces que se estimen convenientes para adquirir los datos necesarios. La fotografía resulta útil para dejar constancia de elementos educativos que pueden tener incidencia en lo que está ocurriendo durante el proceso de enseñanza y aprendizaje, contribuyendo a mejorar los mismos e interpretar resultados. Sirve, por ejemplo, para captar con exactitud la organización de las mesas y ubicación de los estudiantes, del material dentro de la sala de clases, organización de equipos de trabajo, expresiones a la hora de exponer, identificar grupos de fiato en recreos, pasillos, etc. Los datos recolectados por cualquiera de estos medios sirven como un buen pretexto para potenciar el diálogo entre evaluadores y evaluados y para el contraste de opiniones sobre hechos puestos en manifiesto. Los inconvenientes
de la grabación. Se debe contar con la aprobación de todos los participantes y estos deben tener en claro el objetivo de esta grabación. De lo contrario, se presentarán graves problemas éticos. Aunque pareciera garantizar objetividad, se debe considerar que queda a criterio de quien maneja la cámara y plantea el objetivo, qué datos selecciona y qué otro deja fuera, por lo que se pueden omitir datos importantes, y la posible inhibición de algunas personas al saber que están siendo grabados. La rúbrica. La rúbrica son guías de puntuación usadas en la evaluación de los estudiantes. Contienen las características específicas del proyecto o tarea en varios niveles de rendimiento con el fin de clarificar lo que se espera de los estudiantes y facilitar la retroalimentación. Pueden utilizarse para evaluar un amplio rango de trabajos en todas las asignaturas y además ayudan al docente a clarificar los objetivos de aprendizaje de la evaluación, facilitan la comunicación de los resultados de aprendizaje esperados, permiten proporcionar feedback a los estudiantes y disponen un escenario positivo para fomentar la autorregulación del aprendizaje de los estudiantes. Las rúbricas holísticas proporcionan un juicio más global sobre la calidad de los procesos y productos evaluados, ya que los criterios o dimensiones de la tarea son considerados en una escala única. El foco de la puntuación derivada de estas rúbricas se pone en el valor general del trabajo evaluado sobre una escala unidimensional. Rúbrica analítica. En este tipo de rúbrica se toman en cuenta cada criterio o dimensión relevante al producto evaluado. Se consideran separadamente y se enjuician sobre la base de una escala descriptiva propia. Es decir, para un producto dado se obtienen varias puntuaciones correspondientes a criterios distintos, los cuales se agregan a una puntuación total. Las rúbricas analíticas tienen los siguientes elementos. Dimensiones. Componentes que constituyen a las distintas dimensiones a evaluar respecto a la evaluación del producto y desempeño del estudiante. Formalmente suelen estar en la primera columna. Niveles de desempeño. Definen la calidad del trabajo del estudiante. Se pueden expresar a través de expresiones cualitativas, bueno, muy bueno, regular, etc., como un sistema numérico o con ambos elementos. Formalmente encabezan la tabla ubicándose en la primera fila. Descriptores. Breve explicación de la evidencia que permita juzgar el trabajo del estudiante en las distintas dimensiones o criterios y asignarlo a un nivel de desempeño concreto. Se ubican entre las celdas que definen la intersección de cada criterio con cada nivel de desempeño. Se sugiere que toda rúbrica lleve un título, un objetivo y breves instrucciones para su uso.